Salmo 23:5. Y dice así la Escritura: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Usted sabe que este salmo fue escrito por el rey David, quien antes de ser rey tenía un oficio y era el de ser pastor. Él cuidaba las ovejas, era un pastor. Él conocía perfectamente el cuidado que cada oveja necesita, la atención, los lugares donde conducir a una oveja cuando ésta está intranquila, cuando está perturbada, la dirección que esta oveja necesita recibir también cuando se pierde. La oveja se pierde muy fácilmente. No es un animal como otros animales que tienen sentido de lugar o sentido de dirección. No, ellas se pierden fácilmente. Una vez que la oveja sale del rebaño, sale por ahí, es muy fácil que se pierda. Y en gran parte de las Escrituras el Señor habla acerca del creyente como una oveja. Si usted mira la Biblia va a encontrar que siempre está o comparando o diciendo de cada uno de nosotros que somos sus ovejas. Y eso es precisamente porque la conducta que tiene la oveja la tenemos nosotros también, como creyentes en Cristo. Por eso la Biblia habla de un pastor, por eso al pastor le decimos pastor, por eso hay pastores del rebaño, los que cuidan el redil. Fíjese que todo eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar esa similitud. Y justamente es porque muchas de las cosas que le acontecen, que le sucede a la oveja, nos sucede a nosotros también. Y en el antiguo Israel, los pastores usaban, esto es lo que vamos a hablar, fíjese que ahí David dice, has llenado mi copa a rebosar. Y antes dice, me has ungido mi cabeza con aceite. Es sumamente importante la unción que reciba la oveja por parte del pastor. Que la oveja sea ungida por su pastor es muy importante. Y en el antiguo Israel, los pastores usaban precisamente el aceite con 3 propósitos, que lo vamos a ver en esta tarde. Primero, el primer propósito era repeler los insectos, cualquier tipo de insecto. Segundo, usaba el aceite el pastor para aliviar el daño con los conflictos que hay en el rebaño. El segundo, entonces, usa el aceite para aliviar el daño que el conflicto genera sí o sí en el rebaño. Y tercero, usa el aceite el pastor para curar la herida de la oveja. La mayoría de las ovejas muchas veces están heridas, no están en buenas condiciones, están heridas. Entonces, lo primero que vamos a ver es esto. El trato del aceite para con la oveja. Primero es repeler ¿qué? Insecto. ¿Y cuál es el insecto que más ataca a la oveja? Es la mosca. No sé si usted cuando llega el verano, es una tortura para nosotros, lleno de moscas, no sabemos qué hacer. Y para nosotros es un fastidio, pero para una oveja es más que un fastidio. Ellas pueden llegar a morir por causa de unas pocas moscas que a veces dejan su larva en la nariz, en la membrana blanda de la nariz de la oveja, y allí depositan sus huevos. Imagínense lo que se hace eso, lleno de gusanos, es una tortura para todo el rebaño realmente que una sola oveja esté infectada.
Que una sola oveja tenga larvas, tenga gusanos. Es una molestia realmente. Imagínense si esa llega a contagiar a otra, 2, 3, 4. Es una tortura, no solamente para el pastor que las está cuidando, sino para ellas mismas. Es terrible. Logran allí, como yo le decía, depositar esos huevos, se convierten en larvas y luego se forman gusanos que enloquecen a estas ovejas. Y justamente para aliviar esta molestia, ellas mismas tratan de curarse. ¿Y qué hacen? Ellas comienzan a golpear su cabeza contra el árbol, contra rocas, contra lo que encuentre. La oveja sola trata de sacarse esas moscas y en realidad lo que se está haciendo, se está golpeando sola. Se quiere, como podemos decir, autoliberar, pero no entiende que necesita el cuidado de su pastor. Entonces, ¿qué hace la oveja? Se golpea. Encontró una roca y se golpea. Encontró un árbol, se golpea. Sola se está matando. Y entra todo el rebaño, entra en pánico con una sola oveja que esté en esta condición. ¿Me está entendiendo? Así me gusta. Ellas agitan la cabeza de arriba abajo, se olvidan de comer. Y si la oveja se olvida de comer, ¿qué más pasa? Se olvida de dar de comer, porque ella tiene sus corderitos. Entonces, todo el rebaño puede dispersarse y perecer por unas pocas moscas. Y por esta razón, el pastor la unge, vierte aceite, no en la zona, vierte aceite en la cabeza y hace que ese aceite se disperse por toda esta parte hasta llegar a la zona afectada. Unge la cabeza de esa ovejita, la cubre con ese repelente de aceite y el olor del aceite impide que los insectos se acerquen y que los animales que andan también por ahí la quieran atacar y todo el rebaño puede estar en paz. Fíjese, un tratamiento tan sencillo como el aceite. El pastor la ve, la unge y ahí el olor que desprende ese aceite aromático hace que esas mismas moscas desaparezcan. ¡Qué tremendo! Y si no se unge a la oveja, la pérdida es terrible. Se pierde la oveja y se pierden las crías también. Por eso es vital que la oveja sea ungida por el pastor. Y habla en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos también, fíjese este pasaje de Marcos 6:13. La Biblia enseña que los discípulos de Jesús también ungían con aceite a las personas, con un propósito similar. Fíjese, dice, también expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Es decir, que cada vez que los discípulos del Señor detectaban presencia demoníaca, detectaban enfermedades en la gente, ¿qué hacían los discípulos? Ungían con aceite. Es 100% bíblico el ungir con aceite a una persona. Lo segundo que vamos a ver con respecto a esto, ¿qué más hace el aceite? Es eso, aliviar el daño en el conflicto. El aceite no evita el conflicto, alivia el daño en el conflicto, porque el conflicto en el rebaño es inevitable. El conflicto en el rebaño es inevitable. Lo que el pastor sí prevé, el trabajo preventivo del pastor, es decir, bueno, yo ya sé que se van a lastimar.
Ya sé que se van a causar golpes fuertes, algunos más leves, otros más fuertes, pero voy a hacer un trabajo preventivo y las unge en una temporada especial, que es la temporada del celo. Las ovejas son muy pacíficas, muy mansas, muy tranquilas, tranqui. Pero hay una temporada específica, que es la temporada del celo, donde los machos, el carnero de manera especial en el rebaño, se pone bravísimo. Entonces comienzan a buscar las ovejas y a veces, como usted ve en la fotito ahí, entran en conflicto entre dos y se dan de golpes, de topetazos, justamente porque le gustó la misma oveja. Entonces hay conflicto en el rebaño. Y los carneros que hacen se presumen por todo el prado, ellos allí, ¿no? Y después de una punta a otra, vienen corriendo y se golpean aquí en la frente. Tremendo, terrible. Se dan ellos mismos los golpes. Pelean entre sí, riñen entre sí. Ahora uno diría, pero si son todos parte del rebaño. El celo es el celo. Despierta lo peor de cualquiera. Y el pastor no podrá evitar, como yo le decía al principio, el conflicto, pero puede evitar que los golpes dañen en gran manera al animal. Eso sí. Entonces, este lubricante, que es el aceite, hace que las cabezas, otra vez, ¿dónde unge? En la cabeza. Hacen que la cabeza se deslice y no se hagan tanto daño al golpearse tan, pero tan fuerte. El pastor considera que la oveja se va a vincular en todo ámbito, en todo lugar, y trata de aliviar que los daños no perjudiquen gravemente su vida. Dios también a nosotros nos considera de su prado, de su rebaño. Somos ovejas de su prado, dice la Escritura. Y necesitamos de esa unción, de ese aceite, para no hacernos tanto daño, tantos conflictos que tenemos que resolver. Bueno, esos conflictos se resuelven mejor cuando tenemos la unción del Señor, cuando hay aceite en nuestra cabeza y cuando podemos decir, como decía el salmista, mi copa rebosa, Señor, cuando hay presencia de Dios en mi vida. No que nadie me va a hacer daño, no que nadie no me va a atacar. No funciona así. Es que el aceite va a evitar de alguna manera que las cosas me dañen en sobremanera. ¿Se entiende? Entonces, para evitar conflictos en el hogar, necesito de esa unción. Para evitar que no me dañe un conflicto laboral, que dicen, que no dicen, que hablan. Para evitar un conflicto ministerial o aún personal. Evitar el daño, no evitar el conflicto. Evito que el daño sea grande en mi vida y aún en la vida de la otra persona. ¿Qué necesito? Unción. Me es necesario el aceite, la presencia del Señor en mi vida. Lo tercero que hace el aceite es curar la herida de la oveja. La mayoría de las heridas que el pastor tiene que curar es como consecuencia de la vida en la pradera. Espinas que se encarnan, heridas de rocas, o el haberse rascado en forma muy ruda contra algún árbol, algún tronco, sola se está dañando, nadie le hace nada. Sola la oveja se lastima. Las ovejas se hieren sola y el pastor no quiere que esos cortes se agraven. No quiere que las heridas de hoy se conviertan en una infección mañana
Y esto genera una conducta que es muy común en la oveja, que es la renuncia a moverse. Es muy común en la oveja cuando la oveja está herida, se queda en un lugar y de ahí no se quiere mover. Le duele tanto esa espina encarnada, ese golpe que se provocó, le duele tanto que no se quiere mover, renuncia a moverse. Por las heridas reduce la ingesta de alimento, que es lo otro. Está tan herida que no quiere comer, no quiere saber nada. Es como que se entrega a la muerte. Lo otro es que por la herida la tendencia de la oveja es alejarse del rebaño. Huye, quiere estar sola. Lo que para ella puede ser un alivio, en realidad le puede provocar la muerte. Porque la única forma de preservación de vida para una oveja es en tanto se mantenga unida al grupo. Es decir, ella está herida y dice, lo mejor para mí es alejarme de todos, es alejarme de todo y de todos. Ahora, eso que ella piensa que es mejor para su vida, en realidad le puede provocar la muerte. Por eso dice la Escritura, hay caminos que al ser humano le parece correcto. Creemos que las decisiones que estamos tomando, por el dolor que sentimos, por la herida que tenemos, son las mejores. Nunca tomes una decisión cuando te sientas dolido por algo, o dolida por algo, o por alguien. Esa decisión está errada, porque siempre vas a basar esa decisión mirando la herida que tenés. Eso hace la oveja. Por eso dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin, cuando te encontrás al final, lo único que encontrás vas a ser la muerte, igual que la oveja. Ella cree estar tomando la mejor decisión al apartarse del rebaño, a estar sola. Sin embargo, sola conduce su vida a la muerte. Las ovejas no son las únicas que necesitan cuidado preventivo, ni las únicas que necesitan un toque del Señor, un toque sanador de Dios. Nosotros también nos irritamos unos con otros, andamos por caminos en los cuales nos perdemos muchas veces y una pequeña distracción nos desvía por completo del rebaño. Recuerde que dijimos que la oveja se pierde fácilmente, nosotros también. Una vez que salimos del rebaño, una vez que tomamos una decisión que no está aprobada por Dios, Dios va a entender tu herida, Dios va a entender tu enojo, Dios va a entender tu molestia, pero nunca va a aprobar que te apartes del rebaño. Él va a hacer todo lo posible como el buen pastor para sanar tu herida, para resolver el conflicto, pero nunca aprobará que por algo así te apartes de sus caminos. No. Por eso quiero decirte en esta hora, no camines este camino herido o herida. Es la peor decisión que nosotros podemos tomar cuando tenemos un pastor que nos quiere curar, que nos quiere sanar, que está dispuesto a todo por tu vida y por mi vida. Pero nosotros en nuestra obstinación caminamos este camino heridos, dolidos, enojados, amargados. No camine así, porque vas a sangrar sobre personas que jamás te hicieron daño, de alguna manera justificando tu dolor. No camines así este camino. Permite a Dios que Él sane tu pasado, sane tu presente, porque quizás hay cosas que están aquí, ahora, actuales. No son cosas del pasado, sino son cosas del presente. Las que te molestan, las que no te permiten avanzar, las que hicieron perderte del camino. Te desviaste por completo.
Y de una manera de autojustificar el dolor que sentís es creyendo que los demás tienen la culpa. Esa es una mentira. Permite que Dios te sane. Toma esa sabia decisión y permite que su espíritu te unja con aceite hasta que tu vida rebose de gozo, de paz y de bonanza sobrenatural. Permítele a Dios. Acepta de Dios lo que Él quiere darte en esta hora. Que es una unción fresca, que es una unción nueva. Que es aceite en tu cabeza para evitar y tratar todos estos males que en el rebaño o en la vida muchas veces vamos a pasar. Quizás hay algo que te está perturbando como las ovejas, algo que te está inquietando por las noches, te molesta. No concilias el sueño, no tenés paz. Estás como la oveja perturbada. ¿Qué hacían los discípulos del Señor Jesús? Ungían con aceite a las personas para que esos demonios que estaban atormentando, para que esas enfermedades que estaban atormentando los cuerpos, sea libre en el nombre de Jesús. No viva esta vida de manera mediocre, cuando Jesucristo pagó un precio para darte una vida abundante, abundante. O quizás lo que te está pasando es precisamente que tuviste un conflicto con alguien. Tenés conflictos permanentes con personas con las que te relacionás y nunca salís bien. Siempre vencen sobre tu vida. Y la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal que te hicieron. Y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Déjale al Señor, sé parte de tu causa y verás la venganza del Señor en tu vida. Pero permitile a Dios resolver en esta hora tu vida espiritual, tu vida emocional, tu salud mental. Porque estás muy aturdido, muy aturdida con muchas cosas. O quizás lo que te está impidiendo avanzar en este tiempo es que estás lleno de heridas. Por lo que te dijeron, por lo que escuchaste, por lo que hablaron de vos, por los mensajes que recibiste. No sé, ¿qué te hirió tanto de tal manera que no podés avanzar? Pero hoy el Señor quiere ungirte con aceite nuevo, con aceite fresco y darte una esperanza de vida en esta tierra también. Yo voy a hacer un solo llamado en esta hora y yo quisiera orar con el pastor. En este altar hay un altar abierto. Quiero orar por aquellas personas que se identifiquen solamente, por aquellas que dicen, yo soy esa persona, yo soy esa oveja. Yo necesito, estoy aturdida, estoy perturbado, me irrito fácilmente, digo cosas que no están bien delante del Señor. Yo necesito esa unción que me libera de los demonios que me oprimen, que no me dejan descansar, que no hallo paz. O quizás tu vida tiene que ver con lo otro, con que sos una persona de muchos conflictos aquí, allá, allá. Y te cuesta resolver el conflicto, te cuesta tratar con la persona. Bueno, este aceite va a hacer que te capacite, te empodere para una nueva temporada en tu vida. O quizás estás lleno de herida y necesitas de este aceite sanador. Recuerden que los discípulos ungían con aceite, no solamente para los atormentados por demonios, sino para los enfermos también. Quizás estás necesitando ser sano. Una sanidad física, una sanidad espiritual, emocional. Quizás algo de tiempo. Resolve ese conflicto, por favor.